Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Juan Alejandro, ¿cómo estás? Ay, esperemos que se vayan conectando los compañeros. Y yo voy buscando acá esto. Hola, Sebastián, Daniela, Lady, María Alejandra, Isabela, Juan Sebastián, María Inés, Karen, Juana, Laura, Nicolás, Natalia, Cristian, todos. Ahí vamos, 18. Mientras bueno, muchachos, ahora sí ya están bastante conectados. Entonces, el día de hoy es que continuamos mirando los ejercicios que estábamos trabajando en la clase anterior relacionados con estática de fluidos, ¿cierto? O básicamente manometría. Habíamos hecho en esa clase, habíamos alcanzado a mirar un primer ejercicio, bueno, después del ejercicio del manómetro que colocábamos en dos situaciones. Una situación era a nivel del mar y la otra era una profundidad H cualquiera. Y luego miramos este ejercicio básicamente asociado al desarrollo de manómetros. Pronto una claridad es que, bueno, inicialmente estábamos hablando de manómetros como esos instrumentos que permiten medir la presión. Y esos manómetros lo que hacen es medir, digamos, una diferencia de presiones. Cuando los ponemos en un rato o en un equipo de proceso, lo que hace él es medir una diferencia entre la presión interna y la presión externa. Se llama manómetro porque en teoría la presión interna es mayor a la externa, que casi siempre es la presión atmosférica. Por eso se dice que miden presiones positivas. Hay otro que se llama vacuómetro, pero todos ellos, y otro vacuomanómetro, pero todos ellos los que hacen es evaluar básicamente una diferencia de presiones entre, en este caso, el punto interior o la presión interna y la presión externa. Por eso es que cuando cambiábamos la presión externa, o sea, ya no lo sometíamos el recipiente a la presión atmosférica, sino a una presión asociada a la columna de agua de mar que tenía encima, pues cambiaba la lectura. Eso es un tipo de manómetros, ¿cierto? Los que estamos haciendo como en esos problemitas también son manómetros, solamente que reciben diferentes nombres, o sí, se llaman manómetros diferenciales. Manómetros diferenciales, pues básicamente se utilizan también, no como tal el dispositivo que le dice a usted cuánto es el valor de la presión, en la escala que sea, en PSI, PSI, en lo que sea, sino que básicamente ahí implica que usted deba determinar la presión en función de una altura que alcanza un líquido manométrico. Pero ellos se utilizan para lo mismo, para medir diferencia de presiones. Básicamente usted tiene dos puntos donde necesita conocer la presión. Esos dos puntos los conecta a través de una manguera pequeña, una tubería pequeña, y al interior de esa tubería se encuentra un líquido, principalmente mercurio, que es un líquido, digamos, que tiene un peso específico alto, o sea, que no es un líquido que va a moverse fácilmente. Entonces, básicamente se hace eso. El líquido al interior del tubito, no alcancé, no recordé que iba a mostrarles unos videos de YouTube, pero pueden buscar manómetros así, incluso lo pueden hacer ustedes en la casa, no lo pueden hacer.
y uno mira. Pero básicamente son dos puntos que están conectados a través de una tubería y en esa tubería hay un líquido manométrico. O sea, se supone que hay un equilibrio de presiones y la presión o el fluido que se encuentra al interior de la tubería permanece estático. Esos son manómetros de este tipo. O sea, difieren de los manómetros que vimos, que era redondito el instrumento como tal, que permite medir y hacer la lectura directa. En esos tenemos básicamente pues una tubería, un tubo pequeño que tiene al interior un fluido manométrico. Y a partir de la diferencia de alturas que se alcance, pues nosotros podemos determinar cuál es la presión en un punto o cuál es la presión en otro. Listo, básicamente ese es el objetivo de este tipo de instrumentos. Habíamos visto entonces en la clase anterior que para resolver manómetros tenemos que tener unas reglas, hablo reglas entre comillas, pero básicamente eso está fundamentado en lo que dice la estática de fluidos. Y es que cuando tenemos un fluido estático en reposo, básicamente a medida que descendemos, entre más abajo nos encontremos, mayor va a ser la presión. Como está cargando más, ¿cierto? Por así decirlo. Entonces, básicamente, a la hora de resolver un manómetro, pues como la idea de este tipo de instrumentos es medir la diferencia de presiones entre dos puntos, yo parto de cualquiera de los dos puntos y a partir de ahí hago mi recorrido hasta llegar al otro, ¿cierto? A medida que voy llegando, voy teniendo en cuenta dos situaciones. Una, si cambia el fluido que está al interior, ¿cierto? El fluido que está al interior puede cambiar. Podemos tener manómetros en los cuales el fluido que está al interior del tubito es el mismo fluido que está, digamos, circulando por la tubería o cualquiera, se llaman piezómetros. Pero también podemos tener al interior otro tipo de fluidos manométricos como glicerina, aceite, agua, mercurio, lo que sea, como el ejercicio que estábamos haciendo, ¿cierto? Ya nos reciben el nombre de manómetro diferencial, nada más. Entonces, básicamente, nosotros empezamos el recorrido y paramos solamente si sean dos situaciones. Una, hay un cambio de fluido, vengo recorriendo el tubito y hubo un cambio de fluido, pasamos de agua a mercurio, entonces ahí paramos y ya, porque cambia de fluido. O cambio de trayectoria o en el sentido en el que me voy moviendo, pero no considero movimiento horizontal, sino que estoy bajando y llego a un punto donde empecé a subir, ahí paro, donde empecé a subir. O estoy subiendo y llegué a un punto donde empecé a bajar, ahí paro. Entonces, esas son las dos situaciones en las cuales yo, digamos, me detengo y cuando me detengo, evalúo qué presión debo sumar o restar en ese punto. Si estoy bajando, pues la presión va a ir aumentando, ¿cierto? A medida que voy descendiendo, la presión aumenta. Entonces debo colocar positivo y sumar la presión que he ganado en ese recorrido, en ese descenso. Y esa presión, cuando tenemos fluidos líquidos, va a estar asociada a el peso específico del fluido por el que me moví, por la altura que me desplacé. Si estoy subiendo, cuando yo subo pasa lo contrario. La presión disminuye. Entonces, como está disminuyendo la presión, ya no sumo, sino que resto lo que disminuyó. ¿Y cuánto va a ser lo que disminuyó? Lo mismo que en el caso anterior. El peso específico del fluido multiplicado por una altura determinada. Y así me voy yendo hasta que llegue al final, ¿cierto? Subo, bajo, cambio de fluido, listo. Eso es como el procedimiento largo que les decía ese día. Lo podemos hacer así. Solamente que hay de pronto en algunos problemas nos vamos a pegar un poquito enredadas porque no todas las alturas están dadas. Entonces, claro, hay que empezar a sacar equivalencias de alturas y todo eso para poder, digamos, ir cancelando o ir trabajando con los datos que nos dan. Hay otra forma de hacerlo y es como utilizando atajos. No son inventos. Básicamente es también tener en cuenta que la estática de fluidos lo que plantea es que la presión va a cambiar en función solamente del desplazamiento en el eje vertical, si subo o bajo. Ella no va a cambiar si estamos, digamos, en el mismo plano horizontal. Por lo que hablábamos de que la presión como tal, por definición, es una fuerza que incide sobre una unidad de área, un área determinada. Entonces, esa fuerza se distribuye uniformemente sobre esa área transversal que la recibe. Entonces, si dos puntos se encuentran a la misma altura y el fluido es el mismo, el fluido que está entre esos dos puntos es el mismo, yo puedo hacer algunos atajos que me van a facilitar la hora de desarrollar cualquier problema. Como lo habíamos visto al final de la clase anterior, pues cuando lo hicimos largo, lo que hicimos fue bajamos hasta acá, hubo cambio de fluido, luego bajé hasta acá, subí y así. Pero yo también podría haber llegado hasta acá y estar parado en este punto es lo mismo que estar parado en este, porque entre estos dos puntos está el mismo fluido ahí en reposo, que es mercurio, y ambos puntos se encuentran a la misma altura. Es como paga el peaje y se le abre un puentecito, y entonces no le toca hacer este recorrido, sino que se mete por acá. No se va por el como camino viejo, sino que se mete por la variante, algo así,
¿Qué pasa a veces? Entonces acá, bueno, ya aquí me puedo decir que cuando llegue acá, sumo lo que equivale a esta ganancia de presión porque bajé, y cuando llegue acá, pues anoto lo que gané, y ya si estar acá es como estar parado acá, entonces me salto para el otro lado y sigo mi recorrido. Y así lo puedo hacer siempre que yo tenga esa situación, que haya un cambio de fluido, un cambio de trayectoria, y que, digamos, donde me ubique, vea que hay otro punto a la misma altura, del mismo fluido, entonces sería como estar al otro lado, ¿cierto? Porque digamos que consideramos que si dos puntos se encuentran a la misma altura y el fluido que está entre ellos es el mismo, no hay variación en la presión, entonces sería eso. Si no lo hago así, pues a la larga, ahora voy a mirar si lo hicieron, a la larga se van a dar cuenta pues que se van a ir a cancelar, se van a empezar a cancelar alturas, 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 y vamos a llegar a lo mismo. No es que uno sea invento y el otro no, simplemente ambos se basan en qué? En lo que plantea la estática de fluidos, ¿cierto? Yo lo estoy inventando de que porque están a la misma altura puedo pasar al otro lado, es un invento mío, no. Básicamente es lo que dice la estática de fluidos, que si consideramos que dos puntos están a la misma altura,